Bien, creo que ya se me escucha. Bien, buenos días con todos. Más que todo, el día de hoy vamos a estar viendo la primera parte de lo que son antibacterianos, ¿sí? Vamos a hacer antibacterianos 1. Vamos a ir comenzando con la clase. Y bueno, si tienen una pregunta, una duda, me van diciendo. Y vamos a ir comenzando, ¿sí? Para no perder tiempo. Ya, carga mi pantalla. Ya. Vamos a ir comenzando con un poco de definiciones. Siempre es importante tener un poco de conceptos. Así que vamos a comenzar hablando de la bacteria, que es la clase de hoy. ¿Qué es la bacteria? A ver, para comenzar, vamos a definir a la bacteria en palabras simples. Es un microorganismo unicelular procariota. Principalmente es el microorganismo más abundante en la Tierra y se encuentra en todos los ambientes. Carece de un núcleo bien definido y tampoco tiene unos organelos que los diferencian. Entonces, esto vamos a entender como bacteria, ¿sí? Organismo unicelular procarioto más abundante de la Tierra. Se va a componer de varios capas, más que todo. Quiero que tengan en cuenta 5 principales partes de la bacteria. La primera parte que es muy interesante para, mínimo para esta clase de hoy, es la pared celular. ¿Ok? La pared celular es aquella estructura hecha con péptido glucano que va a formar a la bacteria. Le da forma y le da una resistencia, le da como una estructura propiamente dicho. La segunda parte, la membrana celular. ¿Qué función tiene la membrana celular en la bacteria? Se encarga principalmente de controlar el intercambio de las sustancias. Permite eh, que las sustancias entren o salgan de la bacteria. ¿Ok? Tenemos el citoplasma, que bueno, básicamente va a ser el lugar donde se van a encontrar principalmente los ribosomas, enzimas, material genético, entre otros. Tenemos el nucleoide, que está acá. El nucleoide, que principalmente es el sitio donde se va a encontrar lo que es el ADN o el ARN bacteriano. ¿Ok? Va a ser como una región en donde se van a concentrar estos. No están todos en un núcleo, sino en una región. Y por último, quiero hablar de los ribosomas, que para tener en cuenta, los ribosomas de las bacterias son distintos a los de los humanos, y es por eso que los antibacterianos únicamente van a actuar ante los ribosomas de la bacteria. Y José, ¿cuál es el ribosoma de la bacteria? El ribosoma de la bacteria es el 70S. Y el de los humanos es, H de humano, es el 80S. Y claro, cada uno tiene sus subdivisiones, pero ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos de ribosomas o cuando hablemos de un antibiótico que actúe en este nivel. Ahora, las bacterias también se van a dividir en dos grandes grupos, los gram positivos y los gram negativos. Estos se dividen principalmente su tinción. La forma de identificar un gram positivo de un gram negativo es su tinción gram principalmente. Propiedades de los gram positivos. Los gram positivos principalmente tienen una pared compuesta por péptido glicano, ¿ok? Es una pared grande, es una pared rígida, como decirlo así. Digamos que, vamos a escribirlo por acá. Mm, ¿Dónde lo escribo? Ya acá. Los gram positivos tienen una pared gruesa, ¿ok? Y esta pared gruesa es su principal medio de defensa contra agentes externos, contra antibióticos o contra otros microorganismos, ¿ok? La pared gruesa. Eso es lo que las diferencia. Eh, y cuando se tiñen con la tinción RAM, este es como dato extra, se tiñen ¿de qué color? Violeta, ¿ok? Es un violeta tipo morado, un tipo azul, ¿ok? Pero lo que quiero que se acuerden es que tienen una pared gruesa. Es su principal medio de defensa de los gram positivos. Y ahora, cuando hablamos de gram negativos, son bacterias que no tienen una pared gruesa, sino lo que tienen es una pared celular delgada, pero tienen una membrana externa, rica en lipopolisacáridos. ¿Ok? Tienen una membrana externa rica en polisacáridos.
externa. Y esta membrana externa lo que va a hacer va a ser su medio de defensa. Va a seleccionar lo que entra y lo que no entra. ¿Ok? Va a ser como un vigilante, digámoslo así. El gram negativo tiene un vigilante que selecciona lo bueno de lo malo. ¿Ok? Y dato, esta se tiñe principalmente de rosado. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro dato más entre gran positivo y gran negativo? Ya. Como este es un vigilante, es más difícil burlar al vigilante que más difícil que pasar por por una pared gruesa. Entonces, se va a decir que es más complicado matar a un gram negativo. ¿Ok? Siempre se dice es así. Además, los gram negativos se asocian a enfermedades del tracto gastrointestinal o enfermedades sucias, que eso ya lo van a ver en la práctica, pero se les conoce como enfermedades sucias, que son bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal, mientras que las gram positivas habitan principalmente en el tracto respiratorio. ¿Ok? Esas son las dos principales diferencias, la pared gruesa y la membrana externa, que es como el vigilante. Más complicado. ¿Me olvido de algo? No, ya, seguimos. Ahora sí, los antibacterianos, ¿ok? Esta va a ser nuestra clase de hoy. Principalmente, bueno, la primera parte, porque la otra clase vamos a ser antibacterianos 2. ¿Qué es un antibacteriano? El antibacteriano va a ser una sustancia química que funciona para inhibir el crecimiento o destruir el microorganismo o la bacteria. ¿Ok? Cuando hablamos de inhibir el crecimiento, hablamos de un bacteriostático. Y cuando hablamos de destruirlo, hablamos de un bactericida. ¿Ok? Hay dos conceptos que quiero que se acuerden. Esto sí, por favor. El bacteriostático y el bactericida. Bactericida. ¿Ok? El bactericida mata y este inhibe el crecimiento. Esto sí puede ser una fija. ¿Ok? Se diferencian en dos. Ahora, los antibacterianos se van a diferenciar o se van a clasificar principalmente según dónde es que actúan, a qué nivel actúan. Y es por eso que les dije que tenían que tener en cuenta la composición de la bacteria. Primero, la clase de hoy principalmente vamos a ver antibacterianos que van a inhibir la síntesis de péptido glucano, que va a ser un debilitador de la pared. ¿De dónde está acá? Acá está. Inhibidores de síntesis de la pared celular. Estos vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Son sustancias principalmente que inhiben la formación de la pared a través del péptido glucano. ¿Ok? El principal ejemplo sería los beta-lactámicos, que va a ser toda la clase de hoy, y se usan principalmente contra bacterias gram positivas. ¿Por qué contra gram positivas? A ver, por lógica, ustedes saben de que las gram positivas, su principal medio de defensa es la pared gruesa. Si tú inhibes esta pared gruesa, su principal medio de defensa, pues es la principal razón por las cuales estas van a morir. Entonces, acuérdense esto. Los beta-lactámicos principalmente se usan principalmente contra gram positivos. Hay excepciones, sí, porque digamos que los antibióticos ya no se usan únicamente para una sola cosa. Se buscan que funcionen para una amplia gama. Pero principalmente, o lo preferible sería que se usen los beta-lactámicos contra gram positivos. ¿Ok? Seguimos. Vamos a hablar de inhibidores de la función de la membrana celular. Como ya dije, la membrana es la que selecciona lo que entra y lo que no entra. Entonces, si tú alteras la permeabilidad de esta, vas a alterar principalmente la estructura, provocando lo que son fuga de iones. Al haber estas fugas, va a haber como un aumento de presiones y por eso va a haber una lisis de la bacteria. ¿Ok? Acá principalmente quiero destacar acá no está, pero quiero destacar las polimixinas.
Polimixinas, que no es de la clase de hoy, pero tampoco. Seguimos. Inhibidores de síntesis de las proteínas. Ya he dicho, las proteínas son diferentes de los humanos y es por eso que son buenas. O sea, va a tener un ciclo específico. Principalmente cuando hablamos de un inhibidor de síntesis de proteína, vamos a hablar de un inhibidor del ribosoma 70S, ¿ok? Que es el ribosoma de las bacterias. ¿Cuál es el ribosoma de los humanos? 80S, pero no actúa en este lugar, solamente en 70S. Y el 70S se subdivide en dos capas, en el 50S y en el 30S, ¿ok? Se subdivide en dos. Ahora, ¿quién actúa en 50S? En 50S principalmente actúan los matrólidos, ¿ok? Y en 30S principalmente aminoglucósidos, ¿ok? Esos son dos fármacos muy importantes o dos familias muy importantes que siempre hay que tener en cuenta. Tenemos los inhibidores de ácido nucleico que está acá. Son directamente, su nombre dice, inhibe la replicación del ADN y del ARN dentro de la bacteria. Entre los principales tenemos las quinolonas o fluorquinolonas, las quinolonas mejor, se les conoce como las quinolonas, las cuales inhiben la síntesis de ADN. Y tenemos la rifampicina, que nos va a ayudar a inhibir la síntesis de ARN. Este principalmente contra el TBC. Es una de las primeras líneas de uso contra TBC, ¿ok? La rifampicina. Es muy usado acá en Perú. Y ya bueno, por último, podemos hablar de inhibidores del metabolismo, que propiamente su nombre dice, inhibe lo que es la síntesis de ácido fólico. Inhibe, ay, inhibe la síntesis de ácido fólico. ¿Y por qué me importa a mí el ácido fólico? El ácido fólico es importante porque es un precursor principalmente para lo que son síntesis de nucleótidos, principalmente purinas y pirimidinas. ¿Ok? Son importantes, principalmente las sulfamidas. Así que ya tenemos la división de lo que vamos a ver durante estas dos clases principalmente. Ahora, volviendo un poco al tema de los bacteriostáticos y bactericidas. Según esta clasificación que hemos visto, ¿cuál es bacteriostático y cuál es bactericida? A ver, bactericida ya he dicho, mata la bacteria. ¿Quiénes son bactericidas? Principalmente betalactámicos, inolonas y aminoglucósidos. También podemos hablar de la rifampicina y la polimixina, ¿ok? Mientras que los bacteriostáticos que inhiben el crecimiento, tenemos principalmente a las tetraciclinas, matrólidos y sulfonamidas, ¿ok? Esas son las principales. A ver, vamos acá. Este es otro concepto que también tienen que entender bastante. Dosis versus tiempo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿O a qué me refiero principalmente con dosis y tiempo? Vamos a comenzar con lo que es dosis dependientes o concentración dependientes. No sé si han visto esta tabla, no sé si la doctora Takuna les llegó a explicar esto. Si no, bueno, yo les explico. Cuando hablamos de una dosis dependiente o de un fármaco o de un antibiótico dosis dependiente, vamos a hablar de que su eficacia de este fármaco está relacionado directamente con la concentración de este en el plasma. Entonces, podemos decir que a más fármaco hay una mayor eficacia o directamente mata más. Más concentración es igual a matar más fármaco. No, sí, matar más patógenos. Entonces, en estos principalmente antibióticos, lo que queremos es dar dosis altas, como se ve en esta imagen. Se pueden dar dosis muy altas, principalmente se pueden dar hasta 10 veces la concentración mínima.
¿ok? Para alcanzar este pico, para poder, uy, se trabó ahí. Para poder matar de una mejor manera al patógeno o matarlo en un menor tiempo, ¿ok? Así que el concepto está en que cuanto mayor sea la concentración del fármaco, mayor será la velocidad de muerte de la bacteria, ¿ok? En este grupo principalmente quiero destacar a dos fármacos. Primero los aminoglucósidos y por otro las quinolonas. ¿Ok? Estos son los dos fármacos que, bueno, en mi teoría, en mi clase de teoría nos han dicho que son los más dosis dependientes. ¿Ok? Este concepto nunca se olvide. Se puede dar hasta 10 veces. ¿Ok? Y es por eso que normalmente se da, bueno, un concepto, se da una sola dosis al día, pero se tiene que dar en concentraciones altas. Concentración alta. ¿Hasta cuánto? 10 veces. 10 veces de la concentración mínima. ¿Ok? Es un dato para que tengan en cuenta. Una sola dosis, pero se tiene que dar en altas cantidades. Y ahora, tiempo dependiente. ¿A qué me refiero cuando hablo de un tiempo dependiente? Cuando hablo de un tiempo dependiente es que en estos fármacos lo que me importa principalmente es el tiempo que esté la concentración del fármaco por encima de la concentración mínima. O sea, no me interesa que tenga un pico, no me interesa que haya mucha cantidad, no, lo que me importa es que esté constantemente por encima de la concentración mínima. Entonces, en pocas palabras, se puede decir que mientras más tiempo es igual a una mayor eficacia o claro, una mejor eficacia. ¿Ok? Porque va a depender únicamente del tiempo. No depende de una dosis alta, no depende de que des mucho fármaco, de la concentración, no. Lo único que te importa es que el fármaco supere esta concentración mínima. La concentración mínima para hacer efecto. Normalmente queremos de que el fármaco esté por encima de esto. Es por eso se dan, miren, se dan varias dosis. No es como el otro que, mira, se dio una sola dosis y no importa, no. Acá se dan varias dosis. Entonces, acá lo que nos importa es que esté por encima de la concentración mínima y se tiene que dar en dosis repetidas, ¿ok? Sean dosis repetidas en el día, repetidas, pero en una menor concentración, en una concentración baja. Dosis repetidas, principalmente hablo de 3 dosis, o sea, 3 pastillas al día, aprox. Aprox. No siempre es exacto, recuerda. ¿Cuáles son tiempo dependiente? ¿Quién se define como tiempo dependiente? Principalmente hay dos de la misma forma. Los beta-lactámicos, ahorita vamos a hablar de los beta-lactámicos porque es la clase de hoy, y los matrólidos, ¿ok? Estos dos fármacos, mínimo en mi teoría se nos ha dicho que eran tiempo dependientes, y es por eso que siempre hay que mantenerlos por encima de la concentración mínima para que el fármaco haga efecto. Hasta acá, claro, chicos, ¿todo bien? Voy a ir avanzando. Sí, ya. Sí, todo claro. Gracias. Gracias, chicos. Ya. Ahora vamos a hablar de los betalactámicos para ir principalmente haciendo una introducción, una pequeña introducción. Ah, verdad, ayer descubrí esta función. Puedo quitarlo de arriba. Jiji. Ya. Vamos a hablar de los betalactámicos. ¿Ok? La clase de hoy es puramente de betalactámicos, que son tres principales familias y cada familia tiene su propia característica propia. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con los beta-lactámicos. A ver.
Los betalactámicos son antibióticos que comparen una estructura química común, que es el anillo betalactámico. Ahora, ¿por qué comparten este anillo betalactámico? Porque este anillo betalactámico es el que permite que tengan su efecto o su función de antibiótico. ¿Ok? Este anillo betalactámico lo que hace es, principalmente, inhibe la síntesis de la pared celular. Celular. Es su principal función. ¿Ok? Repito, el anillo betalactámico, su principal función y la razón por la cual está en todos los betalactámicos es que inhibe la síntesis de la pared celular. La pared celular, recuerden, es el principal mecanismo de defensa para los gram positivos. ¿Ok? Pero también existen beta-lactámicos que van a funcionar contra gram negativos. No es la mejor opción, pero se puede. ¿Por qué no? Se puede. Vamos a hablar de los... A ver, les presento. Este de acá es el anillo beta-lactámico. ¿Ok? Es un ciclo de 4 átomos principalmente. Está formado por 3 carbonos y un nitrógeno, como ven acá. Es el nitrógeno. ¿Ok? Ahora, dependiendo el tipo de betalactámico que tengas, va a tener su función específica o se clasifica en otros subtipos. Miren acá. Esos son los 3 tipos de betalactámicos, ¿ok? Penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. ¿Qué los diferencia a los 3? Su principal semejanza, ya sabemos, los 3 tienen eh, un anillo beta-lactámico, ¿ok? Pero, ¿qué los diferencia? Principalmente su estructura que está acompañado. Ejemplo, las penicilinas, al anillo beta-lactámico lo que se une es un anillo de tiazolidínico. Tiazolidínico. A las cefalosporinas se le une un anillo dihidrotiazinídico. Dihidrotiazínico. ¿Ok? Y los carbapenems se caracterizan por tener aumentados un anillo de 5 miembros insaturados. Y esta característica de los carbapenems va a ser importante luego, en su momento. ¿Ok? Así que cada betalactámico se caracteriza por tener el anillo betalactámico, pero se diferencia por lo que se une a este anillo. ¿Ok? Cada uno es distinto. A ver, y acá vamos a hablar del mecanismo de acción de los betalactámicos. Principalmente un resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y para eso les traje acá 3 principales conceptos que quiero que entiendan. Si no entienden, uy, ya. Si no entienden estos conceptos, va a ser difícil que entiendan el resto. Ya, ahí. Primero vamos a hablar del péptido glucano. ¿Ok? Al péptido glucano lo vamos a entender principalmente como los ladrillos. ¿Ok? Vamos a ver al proteína unión a penicilinas o... Uy, no se llama PPP, se llama PVP, como el cemento. Y a la D-alanina lo vamos a conocer como el extremo de los ladrillos. José, ¿a mí por qué me importa esto? Voy a construir una pared que... sí y no. Recuerden que los betalactámicos van a actuar principalmente en lo que es la pared celular. Entonces, se necesitan, para construir tú una pared, para la construcción de una pared, ¿tú qué necesitas normalmente? Tú necesitas ladrillos
y cemento. Los ladrillos dan la estabilidad, la estructura a lo que va a ser tu pared, ¿no? ¿Y qué lo une? El cemento. Es simple. Los conceptos son simples. Tú necesitas que los peptidoglucanos se unan con el PVP, que es el cemento, para formar una pared fuerte. Y ahora, el PVP, para unirse a los ladrillos, necesita la parte externa, o sea, los bordes principalmente. Entonces, el PVP se va a unir a los extremos de los ladrillos para formar una pared fuerte. Es la principal analogía que se suele usar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el betalactámico viene, viene y imita la forma de una D-alanina? Entonces, el cemento se va a unir a este antibiótico, que vendría a ser el betalactámico. Y si se une a este de acá, va a dejar de unirse, uy, va a dejar de unirse con este de acá. Y si no se une a los ladrillos, vamos a tener una pared débil, porque el cemento no se unió con los ladrillos, se unió con el beta-lactámico que tú le estás dando. Este es un fármaco. Y al no unirse, forma una estructura débil. Entonces, por lógica, ustedes saben que una pared sin cemento es únicamente como, ¿cómo decirlo? Una estructura dura. Pero, ¿qué pasa si viene un señor capaz de 20 años y empuja esta pared que no está unida con nada? Simple. Se derrumba y se rompe. Se derrumba o se rompe. ¿Quién me va a representar este derrumbe? O sea, ¿quién representa lo que rompe la pared? La presión osmótica. La presión osmótica que habita dentro de la misma bacteria, por presiones y por diferencia de presiones, lo que va a hacer es romper la pared y por lo tanto matar a la bacteria. Es por eso que los betalactámicos se les conoce como bactericidas, principalmente. ¿Ok? Esa es la principal analogía. Recuerden el cemento, los ladrillos y eso. ¿El concepto quedó claro o lo explico otra vez? Porque es el concepto resumido. Luego vamos a ver un concepto más estructural con moléculas y así, pero ahorita quiero que vean la parte simple, con cemento y ladrillos para formar una pared. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, 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 sí te sí, sí. entiendo. Ya. Sí, todo bien. Gracias. Gracias, chicas, gracias. Ya. Así que ya saben, tenemos una pared débil. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué diferencia en cada uno? Y... ¿qué más podemos hablar de acá? Vamos a hablar... Ya, vamos a hablar de características de estos tres. Vamos a ir adelantando conceptos de estos tres principalmente. A ver, las penicilinas. ¿Qué otra característica podemos hablar de las penicilinas? Capaz que son el antibiótico más antiguo descubierto. Tienen dos principales tipos, las naturales y los aminopenicilinas. Normalmente son sensibles a beta-lactamasas. Este concepto quiero que sepan. ¿Qué es una beta-lactamasa? Cuando yo hablo de una beta-lactamasa, es una forma de resistencia de la bacteria. Digamos que la bacteria no es un ser tranquilito y ya, no. Tiene una forma para defenderse.
y es mediante beta-lactamasas. ¿Qué hace la beta-lactamasa? Lo que hace es destruye el anillo beta-lactámico. Y yo les he dicho, ¿qué función tiene? Uy, no, se queda quieto. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué función tiene el anillo beta-lactámico? El anillo beta-lactámico, ya he dicho, es el principal estructura que me ayuda a inhibir la síntesis de la pared celular. Sin este anillo beta-lactámico, el fármaco no tiene un efecto, ¿ok? Así que las penicilinas principalmente están expuestas a estas beta-lactamasas, ¿ok? Y es por eso que normalmente se suele dar las penicilinas con un inhibidor de beta-lactamasas. ¿Cuál es el ejemplo más común? Amoxicilina, que se da con vancomicina, principalmente. Se suelen combinar con inhibidores. Se combina con inhibidor de beta-lactamasas. Seguimos. Las cefalosporinas son fármacos que se dividen por generaciones, principalmente. Cuando aumenta la generación, se dice que se vuelven más eficaces y se vuelven principalmente de gram positivos a gram negativos. O sea, tenemos 5 generaciones y cuando estas van avanzando, son 5 generaciones y cuando avanzan, principalmente cambian el espectro de gram positivo a un gram negativo. ¿Ok? Principalmente. Y el carbapenem, que directamente esos son betalactámicos que muchas veces son resistentes. ¿Ok? Tienen un amplio espectro para patógenos resistentes y es por eso que su único o su principal uso es asociado al ambiente hospitalario. No se suelen dar carbapenems vía ambulatoria. Únicamente se usa en el hospital. ¿Ok? Son como la última línea de acción, por eso. Y se dan únicamente intravenoso en el hospital de forma intravenosa. ¿Ok? Son la última línea de acción de todos los antibióticos. Ya. Ya chicos, si hasta acá me entendieron, vamos a tomar 5 minutitos y descansamos y entramos con penicilinas. ¿Sí? Volvemos 11:40. Si tienen dudas, me van avisando, ¿sí? Voy a estar acá.
Ya, chicas, seguimos para que no se haga muy tarde, ¿sí? Ya, seguimos con las penicilinas, ¿ok? Que básicamente es el fármaco que yo pensaría que más les van a preguntar, porque tienen muchas aplicaciones, son muchos tipos de penicilinas y bueno, mejor vamos a ir viendo cada una para ver características exactas, ¿sí? Cosas exactas que capaz les pueda preguntar. Vamos a comenzar con... Uy, ya. Vamos a comenzar con describiendo las penicilinas, ¿ok? Ya hemos dicho, las penicilinas van a pertenecer a la familia de los betalactámicos, o sea, tienen un anillo betalactámico y su principal función es inhibir la síntesis de la pared celular. Entonces, va a hacer que pierdan la estructura y con esto, por presión osmótica, va a hacer que el patógeno se rompa. Listo, no hay mucho más que decir, ¿ok? Betalactámicos, ya, eso no importa. Fue el primer antibiótico descubierto. El año no se acuerdan. Acuérdense quién lo descubrió. Ya, por cultura lo descubrió Fleming. Fleming a través de su experimento con hongos. ¿Ok? Ay, no, no hice lo de Fleming. Uy, pucha. Bueno, lo descubrió Fleming en un estudio que tuvo con hongos. Él estudiaba lo que vendría a ser el crecimiento del Penicillium, que viene a ser un tipo de hongo, y se dio cuenta que alrededor de este hongo no crecían las bacterias. Entonces descubrió lo que viene a ser la penicilina, que vendría a ser un compuesto derivado del hongo que tiene la capacidad de matar patógenos, ¿ok? El hongo se llama Penicillium, y lo descubrió Fleming. Es un dato curioso para la vida, más que todo. Principalmente actúa contra gram positivas. A ver, ¿por qué trende que principalmente actúa contra gram positivas las penicilinas? A ver, voy a llamar a alguien porque ya me cansé ya. Thais, ¿estás? Buenos días. Sí, ¿Qué tal, Thais? ¿Por qué crees que las penicilinas principalmente se usan contra gram positivas? ¿Cuál crees que sea el motivo? mm, de repente por su pared, que es gruesa. Perfecto. Gracias, Thais. Entonces, lo que hemos dicho, los gram positivos principalmente tienen una pared gruesa. Y esta pared gruesa es su principal medio de defensa. Si tú destruyes su principal medio de defensa, pues no hay forma que la bacteria se proteja contra la presión, contra otros patógenos. Entonces va a morirse. Gracias, Thais. Va a morir. Ya. Fin. Listo. Es la parte fácil. Lo que les hablé. Su uso se asocia a ácido clavulánico. ¿Por qué su uso se asocia a ácido clavulánico? Las penicilinas son muy sugestivas, pero ya muy sugestivas a lo que vienen a ser los beta-lactamasas, que ya hablé también. La beta-lactamasa va a ser la forma de resistencia de una bacteria. Entonces, al ser tan sugestiva, se tiene que obligatoriamente o casi siempre se suele dar con un ácido clavulánico, que viene a ser un inhibidor de beta-lactamasas. Es por eso que hay fármacos, como creo que el más conocido de todos es la amoxicilina, que su presentación viene más ácido clavulánico. ¿Ok? Y estas se consideran tiempo dependientes, que ya lo hablé también, que su principal función o su efecto va a depender de que la concentración está encima de la concentración mínima por más tiempo. Entonces se suelen dar en dosis repetidas. Se suelen usar dosis repetidas. ¿Ok? 2 a 3 dosis, dependiendo. La amoxicilina, hasta donde sé, se usan hasta 3 dosis al día. No sé si se han enfermado y han usado amoxicilina. Ya, bueno, X. Ya, hablando del mecanismo de acción, ahora sí ya un poco más exacto para tener bien en claro algo. A ver.
Vamos a hablar de que principalmente vamos a inhibir la unión de los PBPs a los glicopéptidos o péptido glucano, ¿ok? Vamos a hablar de que las penicilinas actúan principalmente, bloquean la proteína PBP. ¿Dónde está la PBP? Ya. Está borroso, pero pucho, es la mejor imagen que encontré. La penicilina se une al PBP, ¿ok? Y recuerden, el PBP vendría a ser el cemento, ¿ok? Y al unirse, lo que va a hacer es inhibir esta enzima. Y esta enzima es esencial o únicamente necesaria para el proceso de formación de la pared, ya que esta enzima permite lo que es la transpeptidación, ¿ok? Que es un proceso en donde se enlazan los componentes se enlaza el péptido glucano, ¿ok? La transpeptidación es el proceso donde se enlaza este péptido glucano, que este péptido glucano va a ser el ladrillo. O sea, si no tenemos este enlace, no va a haber el enlace entre ladrillos y con esto la inhibición de la pared de la bacteria. Entonces vamos a tener acá lo que es una pared débil y posteriormente pasa la muerte bacteriana gracias a las presiones osmóticas. Presiones osmóticas. ¿Sí? Esa es la principal esto. Bloquea la transpeptidación, inhibe transpeptidación, ya. Parecelar, peptidoglicano, ya. Eso es también lo que les hablé. Cómo es que se forma todo. Pared, membrana está acá. ¿Me faltó algo? No, creo que no me faltó nada. Ya. Cuando hablamos de muerte, hablamos de un bactericida. Bactericida, ¿ok? Principalmente. Y las presiones osmóticas. No hay mucho más que recalcar acá, solamente que eso sí es clave, que se acuerden. Inhiben el proceso de transpeptidación, que es el enlace de péptido glucano. Ok, esto sí acuérdense siempre. ¿Por qué? Porque penicilina se une a PBP, que es el cemento. Listo, fin. No hay mucho más que decir. La cinética 1, vamos a hablar de los dos tipos de penicilina que tenemos. ¿Ok? Hay dos grandes grupos, las penicilinas de espectro reducido y las de espectro amplio. Por propia lógica, las de espectro reducido son penicilinas que únicamente van a actuar contra gram positivos o principalmente actúan contra gram positivos. Y las de espectro amplio actúan tanto en gram positivo como en gram negativos. ¿Ok? Comenzamos con la de espectro reducido. Y acá voy a soltar datos más que todo. No voy a hablar de cada uno porque si hablo de cada uno nos vamos a quedar acá 3 horas. Ya. Comenzamos con las naturales, que son las penicilinas más antiguas que han existido. ¿Ok? Estas son derivadas 100% del hongo Penicillium. ¿Ok? Y atacan, como ya bien dije, las bacterias gram positivas. No se olviden esto, principalmente gram positivas, las de espectro reducido. ¿Ok? Hay dos presentaciones, la G y la B. Penicilina G. ¿Cuál es la diferencia de la penicilina G? La penicilina G se administra vía intravenosa o intramuscular. ¿Ok? Es su principal diferencia. Entonces, si les hablan de un tipo de penicilina natural que se tiene que dar de forma intravenosa o intramuscular, ustedes marcan penicilina G. Y si en caso se tiene que dar de vía oral, es penicilina B. Esta es vía oral. ¿Ok? Aunque la B normalmente trata infecciones leves. ¿Ok? Esta es una infección moderada. Moderada. Listo. No hay mucho más que destacar de estas dos. Solamente esos dos datos que siempre tienen que tener en cuenta. Seguimos. Las
y isosazolil penicilinas. Pucha, el nombre también es más difícil. Ya. Hay hasta 4 tipos de isosalil, ¿ok? Directamente son penicilinas que fueron desarrolladas para tratar infecciones contra estafilococcus, principalmente. Son estafilococcus que producen beta-lactamasas. Beta-lactamasas, ¿ok? A estas las van a diferenciar principalmente porque terminan en silina. Todas terminan en silina, ¿ok? Ahora, la más antigua de todas o la primera que existió es la meticiclina. Es la primera de todas, la que inventaron de primera mano. Ahora, ¿cuál es el problema? Al inventarla de primera mano, no se tomó en cuenta los efectos adversos. Por eso, esta acá tiene mucho que ver o está muy relacionado a lo que es la toxicidad renal. Tiene un efecto tóxico. Toxicidad renal. ¿Ok? Por eso su uso de ese acá ya es muy limitado. No se suele usar tanto como las otras tres. Seguimos. Las otras tres sí tienen un mejor perfil. No tienen tanta toxicidad, así que ya no se consideran nefrotóxicas. Más datos. La oxacilina se da vía eh, intravenosa o parenteral, bueno, como bien conocen. ¿Y qué más? La ditloxi se da vía oral, principalmente como profilaxis. ¿Qué es una profilaxis? Una prevención. Si sabes que te has contaminado de algo, puedes tomar un profiláctico. O si sabes que vas a ir a un lugar contaminado, puedes tomar una profilaxis, o sea, una ditloxacina. ¿Ok? Tloxanon no es muy relevante, así que lo vamos a dejar por ahorita. Estas contra beta-lactamasas. ¿Qué me falta de acá? No, creo que es todo del espectro reducido, o lo que quiero que se acuerden más que todo. Son los datos más relevantes. Ahora, las de amplio espectro, que actúan contra gram positivos y contra gram negativos. ¿Ok? Es su principal diferencia con las de bajo espectro. Tenemos tres principales familias. Primero, las aminopenicilinas. ¿Ok? Cuando yo hablo de una aminopenicilina, principalmente voy a hablar de una penicilina que tiene una mayor actividad contra gram positivas y contra gram negativas. ¿Ok? Tienen principalmente ambas características y se caracterizan por su resistencia al ácido. Uy. Tienen resistencia al ácido gástrico. ¿Ok? Entonces, estas principalmente se dan de forma oral. Ambas de acá. La ampicilina y la amoxicilina, que ya he dicho cuál es la diferencia de, bueno, ya hemos hablado un poco de la amoxicilina. Ya, la ampicilina principalmente es de las más conocidas, pero principalmente se usa contra enfermedades contra shigelosis, ¿ok? A ver, vamos a comenzar. Esta es de forma, ya he dicho, forma oral. Se usa contra la shigella o shigelosis, shigella, y se usa para infecciones, diversas infecciones, ya sea de tracto respiratorio, urinario, gastrointestinal. ¿Ok? No es tan relevante esto. Lo que me interesa es que es oral y tiene efecto contra la shigella. ¿Ok? Esas son las dos principales características más relevantes, digámoslo así. Y también que a mayor pH, a más no, a más pH no, a una disminución, a menos pH, o sea, a más ácido, a un menor pH que es igual a más ácido en el estómago, se absorbe más. Hay una mejor absorción. ¿Ok? Absorción. Cuando el pH de esta baja, hay una mejor absorción en el estómago. Por eso se da de forma oral. Seguimos.
Amoxicilina. La amoxicilina directamente es la que más se usa hoy en día. Creo que es hasta del antibiótico más barato y el que más se encuentran en las farmacias. Y les explico por qué. Tiene las 3B. ¿Qué son las 3B? Es buena, bonita y barata. O sea, en pocas palabras, funciona contra casi todo. Directamente, si tú no sabes qué enfermedad tienes, si no sabes de qué estás enfermo, no sabes de qué te has enfermado, pero sabes que es una bacteria o un virus, das amoxicilina. ¿Ok? Es la primera línea contra todo, directamente. ¿Qué más podemos decir de la amoxicilina? Ah, ya. No le afecta el pH. No le afecta el pH o el ácido. No le afecta el ácido. ¿Ok? A la ampicilina técnicamente sí le afecta porque cuando es más ácido se absorbe más. Pero a la amoxicilina directamente no. No le afecta el ácido. ¿Ok? Así que tenemos dos características principales de la amoxicilina y tres de la ampicilina. ¿Ok? Y bueno, esto también es oral. Oral. Bueno, ya, X. Seguimos. Carboxipenicilinas. ¿Sí? Y acá solamente hay una sola presentación. Una sola creo que es la más importante, diría yo. Y es principalmente porque las carboxipenicilinas se usa contra gram negativos, principalmente. Su espectro no es tanto contra gram positivos, sino contra gram negativos. ¿Ok? Principalmente se usa contra pseudomonas. Se puede usar contra pseudomonas, pero eh, no es la mejor, no es lo mejor. Hay otras que son mejores y ahorita vamos a hablar cuáles. Y es la única que existe actualmente dentro de las carboxipenicilina, ¿ok? Única carboxi que existe, carboxipenicilina que existe, ¿ok? Seguimos. La ureidopenicilina, que este sí es importante. El piperaciclina. Ahora, ¿cuál es la importancia de las ureidopenicilinas? Principalmente tiene un espectro amplio y se usa contra cepas resistentes. Cepas resistentes. ¿Ok? Y acá vamos a hablar de la piperaciclina. Es de las penicilinas más potentes y de más amplio espectro que hay. ¿Ok? Y se usa de primera mano, esta sí es de primera línea, contra la pseudomona. Pseudomona. ¿Ok? Y algunas gram positivas, pero no es tan exacto. Primeramente es contra pseudomonas y se suele usar con el tazobactam. Se aumenta con el tazobactam. Y acá surge nuestro tratamiento contra pseudomonas, que viene a ser el pipetazo. No sé si les han explicado. Pipetazo. Es la primera línea que tenemos contra pseudomonas, ¿ok? Que es el tazobactam con piperaciclina. Es la primera opción que tenemos contra Pseudomonas resistente. Actúa de gram positivos y de gram negativos. Ya. ¿Qué más me falta? Ya, farmacocinética también es importante, más que todo, en la absorción. La absorción, sí, Sonali, dime. Sí, quería saber a qué se refería con MRSA, creo que es un término. MRSA, Sí, metil resistente a Staphylococcus. es, Digamos que son bacterias resistentes. O sea, un Staphylococcus resistente. Principalmente las MRSA son bacterias intrahospitalarias. Son Staphylococcus que únicamente habitan en el hospital. Entonces, cuando son en el hospital, sabes que en el hospital no hay bacterias, pucha.
por ahí, no, son bacterias que viven ahí tanto tiempo que han desarrollado una resistencia increíble. Entonces, para matar estas bacterias pucha, es un dolor de cabeza porque tienes que dar fármacos que sean resistentes contra estas bacterias. Y por eso se usan principalmente fármacos que están diseñados. Por ejemplo, este de acá se usa contra cepas resistentes. O sea, esta sí está diseñado. Las amoxin no estarían diseñadas, por ejemplo, y estas tampoco, digamos, porque no se suelen usar contra bacterias resistentes. Las únicas que sería ureido, ureido penicilinis. ¿Sí? ¿Quedó claro, Solani? Sí, sí, gracias. Ya, perfecto. Cinética. Ya. Cinética es variable, ¿ok? Todas las penicilinas tienen una absorción distinta. Eso sí, la que se nos habló, bueno, mínimo en mi clase o la que se nos dio a hincapié, la única que tiene una excepción es la amoxicilina. Es la única que no se ve afectada ni por el pH, ni por el alimento, ni por nada. ¿Ok? Así que ténganlo como un fármaco único. Único fármaco que no se ve expuesto a la absorción ni del pH ni de los alimentos. ¿Ok? Seguimos. Distribución. Se dice que tiene buena distribución por los tejidos, pero es relativo contra el LCR. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es relativo? Normalmente, en una situación normal, no pasa ni la barrera hematoencefálica ni la barrera hematoplacentaria. Normalmente. Es por eso que son fármacos, las penicilinas son fármacos que se pueden usar durante el embarazo. Ahora, ¿por qué pongo que sí puede penetrar el LCR? Principalmente porque las penicilinas, cuando hay un proceso de meningitis o un proceso de inflamación de las meninges, ante una inflamación normalmente hay una dilatación de poros. Se dilatan, dilatación, dilatación de poros. Entonces, cuando los poros de la barrera se abren más de lo que debería, va a producir la entrada y la salida de muchas proteínas y de muchas sustancias que no deberían pasar. Entonces, durante un proceso de meningitis, sí pueden pasar, ¿ok? Pero normalmente no. Es por eso que ese dato lo pongo como relativo. Relativo. Ya. Uy, pucha, ya sé. La mayoría se extrata sin cambios y la mayoría se elimina de forma renal. La única que es biliar es la isocianiacida que está acá. La isazolil. Es el único que es de excreción biliar. ¿Ok? No se olviden esto tampoco. También lo preguntan, lo han preguntado. A mí me han preguntado. Menos mal, me lo sabía. Jiji. Ya. Seguimos. Vamos a hablar de los efectos y bueno, ¿qué efectos producen principalmente? Efectos adversos y bueno, efectos que tienen en general. Como dije, son seguros en la gestación y en la lactancia. ¿Por qué? Porque no tienden a atravesar la barrera placentaria, ¿ok? Tienden a dar hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué es la hipersensibilidad? Es el mismo proceso que para el asma, ¿ok? Normalmente cuando se forman, cuando, ¿cómo le digo? Cuando, cuando el anillo betalactámico se junta con el PBP, este va a ser conocido como una, ¿cómo decirlo? Un, un complejo antígeno. Ahí está, ese es el nombre. Un complejo antígeno.
O sea, es un complejo extraño para el cuerpo. José, ¿por qué extraño? Si tengo PVP, que es normal que exista en mi cuerpo. Ya, pero no es normal que en tu cuerpo haya este. Ese acá es un compuesto externo. Y cuando se une con el PVP, van a formar complejos. Y estos complejos también son extraños. Así que se va a denominar el complejo aptágeno-proteína. Complejo aptágeno, no, aptenoproteína. Aptenoproteína. ¿Sí? Y este complejo aptenoproteína normalmente por las células presentadoras de antígenos se las van a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y entonces va a promover la producción de IgE. Y con IgE, ustedes saben, el IgE estimula la liberación de histamina y la liberación de histamina promueve la liberación de medios inflamatorios y con estos síntomas alérgicos. Sí, Thais, dime. Entonces, lo que en realidad genera la hipersensibilidad sería el anillo betalactámico, porque creo que leí de que también era la cadena lateral, pero en otros libros decía que era el anillo betalactámico, entonces como que estaba media confundida. No sé Mira, si te, es. Ujú. Mira, te explico. La cadena lateral es un concepto que únicamente está en los carbapems. Entonces, digamos, si únicamente fuera en la cadena lateral, las penicilinas que no tienen esta cadena no tendrían por qué dar este tipo de sensibilidad. Entonces, lo que da principalmente la hipersensibilidad es el complejo, ¿ok? Es la unión del anillo con el PVP, que es el complejo antígeno. Y este complejo antígeno no es un complejo que se forme normalmente en el cuerpo. Y es este el que se presenta a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y es por eso que este complejo es el que da el proceso de hipersensibilidad. O sea, también reacciona contra la cadena lateral, sí, pero no es propio de las penicilinas. ¿Sí, Thais? Ah, y entonces la cadena lateral es más que todo los carbapenems. Sí, porque la cadena lateral es lo que le da la estructura rígida. Mira, para adelantar un poco, la cadena lateral funciona para dar resistencia. O sea, por eso los carbapenems no están asociados con beta-lactamasas, porque estos lo resisten. Lo voy a poner acá. Como los carbapenems tienen una cadena, carbapenems tienen una cadena lateral rígida, cadena lateral rígida, permite, es muy usado contra bacterias que tienen resistencia, ¿ok? Bacterias resistentes o el MRSA, ya, un ejemplo. Se usa mucho para bacterias resistentes. ¿Ok? Y estas bacterias resistentes son las que producen las beta-lactamasas. ¿Sí, Thais? Ujú, sí, entendí, gracias. Y una pregunta Ya. más, Sí. había algo que dijiste sobre que te preguntaron que no escuché muy bien. ¿Qué era? Ah, no, a mí me preguntaron ¿cuál es el único penicilina que se elimina por vía biliar? Y me pusieron penicilina, amoxicilina, ampicilina y entre todas las preguntas me pusieron meticiclina. Y tú sabes que la meticiclina es parte de la familia de los isosazolil. Entonces los isosazolil van a ser los fármacos o la familia que se va a eliminar por vía biliar. Es por eso que quiero que se aprendan los cuatro si es posible. Porque dudo mucho que les pregunten, o bueno, que les pongan este término que está acá, que es el isosa. Dudo que les pongan este término. Les van a poner un ejemplo. Posiblemente les van a poner oxacilina, les van a poner amoxicilina, les van a poner
penicilina G, les pueden poner no sé, piperaciclina, piperaciclina. Y entonces, si te preguntan cuál es el único que se elimina de vía biliar, tú sabes que es la isosa, pero acá no hay isosa, son ejemplos. Entonces tú tienes que saber que cuál pertenece a la familia, ese de acá. ¿Sí? Eso nomás me Ah, preguntaron. ya. Ok, ok. Sí, Listo. sí. Muchas gracias, José. Sí, tranquilo. Bueno, se usan para insuficiencia renal. No, pueden causar insuficiencia renal. Y ya les he dicho cuál principalmente se asocia con una insuficiencia renal por una nefrotoxicidad, que es esta acá. No, esta acá. ¿Dónde está el de la... Ah, ya. La meticilina. Meticilina, que causa la nefrotoxicidad. ¿Ok? Y bueno, el rash cutáneo, las náuseas y la urticaria, todos son por procesos de hipersensibilidad. Si ven, chicos, no estoy explicando tanto antibióticos, o sea, no hay una razón, una causa, principalmente porque antibióticos de por sí son más datos. Y es por eso que es una clase que personalmente no me gusta mucho, porque no hay causas y no hay efectos, sino únicamente son datos. Son muchos datos que se tienen que acordar. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, ¿cuál se usa contra pseudomonas? Digámoslo así. Y de todo este PPT, tienen que acordarse esta pequeña parte que está acá. Y no hay un fundamento, solamente es un dato que tienen que tener en cuenta porque la terapéutica de este patógeno es así. Se usa la piperaciclina con el tazobactam. Así que si voy muy rápido, me van diciendo para explicarlo un poco, ¿sí? Porque son más que todo datos. No hay algo que relacionar, algo que ver exactamente. ¿Sí? Hasta acá todo claro, chicos. Sí. Sí, todo claro. Entonces las preguntas de la doctora son así bien dateras, o sea, en el final no son como que no pide explicación ni nada de eso. No, son datos. O sea, les van a poner verdadero y falso. Y de los de verdadero y falso, no hay un fundamento. Únicamente son datos. Mira, tengo mi examen, creo que por acá. Si no, al final vemos mi examen. ¿Sí? Para no perder tanto tiempo. Listo. Ujú. Sí, Claro, gracias. para ver cómo es que pregunta la doctora y también vamos a hacer un banqueo en estos días. Y también ahí ver cómo es que pregunta. Ya, bueno, sí, seguimos. Ya, ahora vamos con las cefalosporinas, que también son más datos. Vamos a hablar primero de un concepto clave, quiero que entiendan. Las cefalosporinas principalmente son derivados de una proteína que es la cefalosporina C, que es una sustancia que proviene de otro hongo, que viene a ser el hongo Atremonium y derivado de cefalosporina C. También es un beta-lactámico. Bueno, no está relacionado a las penicilinas. Tienen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, o sea, ya hablamos que se unen a las PBP y por eso no permite que den el efecto de transpeptidación que permite la unión de peptidoglucano y con esto tengan una pared débil. Entonces, también son un tipo de bactericida, o sea, matan a la propia bacteria por presión oncótica o bueno, osmótica y tienden a ser más resistentes a las penicilinas, ¿ok? Y principalmente, ¿cuáles son más resistentes? Las de última generación. Acá los vamos a dividir todos por generaciones, ¿ok? Así que quiero que entiendan un concepto bien claro. Tres conceptos. Generalmente, cuando aumentas de primera hasta la quinta generación, normalmente vamos a hablar de un cambio de este gamma. O sea, como un cambio de gamma. Pasa de ser activo contra gram positivos a ser más activo contra gram negativos. O sea, los de primera generación principalmente son contra gram positivos y los de última son principalmente contra gram negativos.
Segundo dato, eh, tienen una mejor resistencia contra beta-lactamasas, ¿ok? Estos fármacos normalmente los de quinta generación son usados contra MRSA o fármacos resistentes, bueno, o patógenos resistentes, ¿ok? Los de primera no tienen resistencia, o sea, no nos ayudan contra patógenos resistentes, pero el quinto sí. Es más, acá les traje una tabla que yo lo sé en mis tiempos para que puedan comparar. La de primera tiene una amplia gama por gram negativo. Los de tercera tienen amplia gama por gram negativo. Los de quinta tiene ambos, la verdad, tiene alta y alta también, acá. Alta y alta. Solo que los de quinta, como bien les dije, se caracterizan por tener una mejor resistencia. Uy, una mejor resistencia. ¿Sí? Así que quiero que se acuerden principalmente de la primera y la quinta. Son muy resistentes. Y acá está la tabla creo que esta es la tabla que se les pone a ustedes en Teo. Y de acá habló toda la doctora Tapun. O sea, da todos los datos de esta misma tabla. Y bueno, vamos a seguir con los datos. Con los datos que son los más importantes y los más relevantes para el final más que todo. Ya, comenzamos. Los de primera generación. Los de primera generación principalmente se van a usar contra gram positivos. ¿Ok? Son de mucha utilidad cuando hablamos de patógenos gram positivos. Principalmente, de todos estos quiero que se acuerden cefalexina, cefazolina y cefaroxilo, diría yo. Aunque esto también es importante, también es relativo. Pero ahorita vamos a hablar de esos dos más que todo. La cefazolina, uy, rojo. Cefazolina y de la cefalexina. Son los dos que más quiero recalcar. Primero, vamos a hablar de la cefazolina. ¿Ok? La cefazolina principalmente se va a dar vía intravenosa, intravenosa o intramuscular principalmente, y se usa principalmente contra una profilaxis quirúrgica. O sea, cuando un paciente va a entrar en cirugía, antes de que entre, como saben de que las cirugías normalmente hacemos se hacen cortes, se hacen maniobras en donde el paciente o el interior del paciente está expuesto a un medio externo, o sea, la sala, directamente la sala del quirófano. Normalmente las bacterias que viven en esta parte, suelen entrar porque los procesos de limpieza no son tan efectivos. O sea, sí sirven, pero no digamos matan las bacterias al 100%. Como dije, las bacterias siempre están en todos los lugares que existen. Son los seres que son más abundantes. Entonces, para evitar algún patógeno que entre de forma invasiva o de una forma que no queremos directamente, se puede dar intravenosa como una profilaxis. Profilaxis. ¿Ok? Esos son los dos datos que quiero que se acuerden de la cefazolina. De la cefalexina, principalmente quiero que se acuerden que se usa vía oral. Se usa vía oral y principalmente se usa en gestantes. ¿Ok? Es de las cefalosporinas que se usa principalmente cuando tienes un paciente gestante. Porque principalmente nunca se ha visto una reacción adversa en estos pacientes. Son muy seguros, no atraviesa la barrera placentaria y no se ha visto efectos teratogénicos propiamente dichos. ¿Ok? Así que ya tenemos dos datos de cefalexina y dos datos de cefazolina. ¿Ok? Seguimos. Los de segunda generación.
Cuando hablamos ya de segunda generación, vamos a hablar de un espectro mixto. Actúa tanto en gram positivos como en gram negativos. ¿Ok? Ahora, de los de segunda, quiero que se acuerden principalmente cefatlor, cefoxitina, um, cefuroxima y mm, creo que son los tres que más les podrían preguntar. Y vamos a hablar principalmente de cefoxitina y cefuroxima. ¿Ok? Son los dos que quiero que se acuerden principalmente. Primero vamos a hablar de la cefuroxima. ¿Ok? Este es principalmente usado cuando hablamos de una infección, de una neumonía. Neumonía, ¿cuál neumonía? La adquirida en la comunidad o NAC. José, ¿la neumonía no te da por un gram positivo? No. La neumonía es un proceso consolidativo en donde va a entrar un patógeno a tus alvéolos. ¿Qué patógeno puede entrar a tus alvéolos? Cualquiera. Ese es un dato que tiene que saberse de por vida. Entonces, si puede entrar cualquier patógeno, puede entrar tanto un DRAM positivo como un DRAM negativo. Entonces, hay que tener un espectro amplio contra este tipo de neumonías. ¿Ok? Hay que tener un espectro amplio. Por eso se da una de segunda generación, que actúa tanto en positivos como en negativos. O sea, es un grupo mixto. Me falta poner mixto. Y ya bueno. Y la cefoxitina principalmente se usa contra anaerobios. Anaerobios. José, ejemplo. El que te da para la apendicitis, no me acuerdo cuál, pero sé que es para la apendicitis. Apendicitis. ¿Ok? Esos son los datos que quiero que te acuerdes. Neumonía y anaerobios. Acá. Ya. Ahora para la tercera. La tercera principalmente vamos a hablar de una acción preferentemente para gram negativos. ¿Ok? Preferentemente. ¿Y cuál es otra característica? Atraviesan la barrera hematoencefálica. Y si atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿para qué nos ayuda principalmente? Para procesos de meningitis. Meningitis. ¿Ok? Ahora, de acá el importante, la ceftriaxona o ceftriaxona, la cefoxtacina, o bueno, cefoxtacima, la ceftazidima y no, esos tres, diré yo. Y la más importante es la ceftriaxona, que este sí apuesto que les van a preguntar. A ver, ¿qué se tiene que saber de la ceftriaxona? Es que principalmente se usa para un proceso de meningitis. Se usa para el tratamiento de un meningococo que causa la meningitis. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Ok? También se asocia al uso de las de tercera generación, principalmente contra todo patógeno que causa la influenza. ¿Ok? Si te ponen una pregunta de influenza. Normalmente se usan cefalosporinas de tercera generación. No se me dio en mi tiempo cuál es exactamente contra influenza. Se me dijo más que todo los de tercera sirven para influenza o Haemophilus, si les ponen Haemophilus influenzae. ¿Sí? Seguimos. Los de cuarta. Los de cuarta propiamente dicho ya son únicamente o ya son muy estrictamente contra pseudomonas. Y de acá solamente creo que hablan de uno, me parece, que es la cefepina.
En español es acá. Cefepina. ¿Ok? El de cuarto se usa para pseudomona. ¿Ok? Es más que todo un dato. Eh, ¿Qué más podemos hacer del cuarto? No, pseudomona que lo causa, ¿quién lo causa? La Klebsiella, pues. La Klebsiella pseudomonea. Klebsiella. Pseudomoniae. No hay mucho más que decir de la cuarta, la verdad. Pseudomona, que es contra gram negativos. Y ya. La quinta sí es interesante. Es interesante, pero corta. La quinta principalmente es activo o se usa para patógenos resistentes o MRSA. Es el Staphylococcus metilo resistente. ¿Ok? Acá la única que se les ha puesto creo que es la ceftarolina. Me parece que es eso. Que bueno, saben que esta únicamente se va a usar para fármacos resistentes. ¿Ok? No hay mucho más que agregar. O sea, más que todo, datos extra que se les haya dicho en clase. O bueno, a ustedes en su clase. A mí se me dijo más que todo estos de acá. Cuarta, MRCA, Pseudomonas. Y ya, creo que es lo más relevante. Los datos que más se tienen que acordar. ¿Qué más podemos hablar de las cefalosporinas? También como tienen anillo de beta-lactámico puede presentar un proceso de hipersensibilidad. Principalmente los de primera generación son seguros contra la gestación, porque los de tercera, como atraviesan la barrera hematoencefálica, también pueden atravesar la barrera placentaria. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, no, nada, creo que el resto es más relativo. Seguimos. Ya, queda poco. Ya. Carbapenems. Ya. Que es la parte, el que más se usa en un entorno hospitalario. ¿Ok? El que más se suele identificar y el que más se suele usar. Carbapenems, ya. Lo mismo, es un antibiótico beta-lactámico, es de amplio espectro y es la última línea de todos los antibióticos. ¿Por qué última línea, José? Porque únicamente se usa en el hospital. ¿Y por qué únicamente se usa en el hospital? Porque se usa contra patógenos resistentes y su uso únicamente es exclusivo para vía endovenoso. ¿Ok? Todo es uso hospitalario. Amplio espectro contra patógenos que tiran ble. ¿Qué es ble? Beta-lactamasa de espectro extendido. O sea, son como una beta-lactamasa evolucionada. O sea, es una beta-lactamasa muy fuerte, digámoslo así. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir acá? Antibiótico beta-lactámico. Última línea de tratamiento contra infecciones graves. Infecciones graves, por favor, acuérdense de esto. Los carbapenems únicamente infecciones graves en el hospital contra fármacos resistentes o fármacos que tienen beta-lactamasas, BLE, que son de espectro extendido. ¿Ok? Acá vamos a diferenciar cuatro principales carbapenems. ¿Ok? Son cuatro principales que tengo que tener en cuenta. Y vamos a comenzar con imipenem. ¿Ok? Vamos a decirlo así, es el carbapenem que tiene el espectro más amplio. Amplio espectro. ¿Ok? Se usa tanto contra gram positivos, gram negativos, y se suele usar principalmente cuando no se sabe qué enfermedad tienes, pero es una infección grave. Tienes una infección grave, pero no sabes qué tienes, pero no sabes qué es. Si en caso no descubres qué es o tu paciente viene pero muy mal, se le suele dar ese acá. ¿Sí? ¿Qué dato más? El IMI se suele usar junto con un fármaco sí, con un fármaco, que es la cilastatina.
¿Por qué se suele usar junto con la cilastatina? Principalmente se usa para prevenir que se degrade en el riñón. El riñón tiene una enzima llamada la DPH1, DHP1, ¿ok? Esta tiene la capacidad de degradar este fármaco de forma completa. Apenas se topan, pucha, lo degrada, lo bota y ahí queda. Entonces, para evitar este efecto, se les da junto a cilastatinas, ¿sí? Cilastatinas. Ya. Seguimos. Meropenem. El meropenem principalmente es de un espectro más que todo contra bacterias gram negativas y principalmente contra meningococo. Meningococo. Entonces, cuando tú ya detectas a tu patógeno, ya sabes qué patógeno tienes, si es un meningococo que te está causando una meningitis y ya es una infección grave, tiene que ser grave. Si no, lo tratarías con una cefalosporina de tercera. Se suele ser meropenem. ¿Ok? Meropenem. ¿Qué más podemos decir? No, eso no más. Lo más relevante. La meningitis y meningococo. Ertapenem. El ertapenem se asocia principalmente porque tiene la vida media más larga. Tiene vida media más larga de todos. Se usa principalmente cuando tienes un ITU. ¿Qué es un ITU? Una enfermedad del tracto urinario. ¿Causada por quién? Por un patógeno resistente. ¿Cuál es un patógeno resistente que afecta al tracto urinario? El E. coli. E. coli resistente. ¿Ok? Si tú tienes un E. coli resistente que ya es un ITU grave, tu primera opción que das en el hospital es ertapenem. ¿Sí? Ertapenem. Y el doripenem, principalmente, se usa o es el carbapenem más potente contra la pseudomona. Pseudomona. ¿Ok? Tiene una buena estabilidad. Buena estabilidad principalmente contra beta-lactamasas y tiene una baja toxicidad. ¿Ok? Pero principalmente es pseudomona. Ese es contra ITU, E. coli resistente, meningococos, meningitis y este es cuando una infección grave, pero no sabes qué es. Ya. Eso más que todo, datos. Datos más que todo. Antibióticos es más que todo datos. No es tanto que hay que explicar. Y ya por último, para ir terminando la clase para mostrarles mi examen, que me da vergüenza, pero bueno, vamos a hablar de los glucopéptidos. ¿Ok? ¿Qué es un glucopéptido? Ahora sí, ya no vamos a hablar del beta-lactámico. Vamos a hablar de un glucopéptido. El glucopéptido, ahora sí, un poco con lógica. El glucopéptido es un antibiótico bactericida cuya estructura está compuesta por un núcleo, bueno, glucosilados, y inhiben la síntesis de la pared bacteriana, pero estos la inhiben de otra forma, ¿ok? Estos lo que hacen es, no sé si está acá, betalanina, ya. Este es de alanina, ¿ok? De alanina ya les he dicho, es el extremo del ladrillo, ¿verdad? Entonces, el glucopéptido lo que hace es, se une a este extremo. Se une al extremo del ladrillo y impide que se una con ese es el PVP. Se impide que se una con el cemento. Entonces lo que hace es principalmente bloquea la adición de lo que vendría a ser péptido glucanos. ¿Ok?
impide que las subunidades precursoras del peptidoglucano se unan entre sí para inhibir lo que vendría a ser la transglicolización que se produce entre esos dos, inhibiendo principalmente que se sigan formando una pared más gruesa, principalmente. Y al no poder sintetizar un peptidoglucano fuerte, la pared se debilita y bueno, se rompe también y por lisis se rompe y forma, se muere y muere. ¿Ok? Pero se diferencia porque se une a D-alanina, ¿ok? A esta parte específicamente. No se une al cemento como vendría a ser un betalactámico, sino que se une al extremo del péptido glicano para que se siga formando. Como ven, ya no se forma. Acá se bloquea la formación y no permite que se formen. ¿Ok? Su principal acción es contra gran positivos, obviamente porque directamente inhibe la síntesis de la pared, así que su principal acción es contra gran positivos que dependen de la pared. Ya, principales efectos y principales efectos adversos. Primeramente, hay dos principales fármacos. La vancomicina, que es el más conocido creo, y la telavancina. Ahora, ¿por qué vancomicina es más conocido que la telavancina? Porque este es muy tóxico. ¿Por qué muy tóxico, José? Tiene mayor cantidad de efectos adversos. Primeramente, telavancina es nefrotóxico, cosa que vancomicina no. ¿Qué más? Eh, aumenta o prolonga el intervalo QT. Aumenta QT. Vancomicina también prolonga QT, pero no tanto. O sea, digamos, si este lo prolonga, eh, ¿qué será? ¿Cómo comparamos? Lo prolonga un 80%, la vancomicina lo prolonga un 20%. ¿Ok? Así que el que más está ligado a una prolongación de QT es la telavancina. Y además, telavancina no es seguro en embarazo. ¿Ok? Así que tiene tres efectos por los cuales normalmente no se suele usar. ¿Ok? No se suele usar este fármaco acá. El que más se usa es la vancomicina, pero tiene un aspecto reducido. Así que tampoco es como que mucho lo usen. Ya chicos, ¿hasta acá alguna duda? ¿O todo bien? Qué persistente. Todo bien. Sí, siento que les di más datos que explicación, pero bueno. De todo bien, chicos. A ver, les voy a pasar su post-test y les muestro mi examen. Vamos a ver mi examen ahorita un rato. ¿Sí? Si no tienen dudas, voy a ir cerrando la grabación y ya. Gracias más bien por estar acá.